Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Porque me lo habéis pedido algunos en comentarios que hablara de esta ansiedad generalizada, qué es, qué síntomas tiene, y también te voy a dar unas herramientas, 4 herramientas de cómo superarlo y cómo afrontarlo. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? En primer lugar, vamos a ver qué es eso del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es tener ansiedad generalizada? Pues es tener esa ansiedad latente, ese run run de fondo, ¿no? Es como esa ansiedad latente que te sientes ansioso y preocupado todo el día y te preguntas, oye, si no hay un detonante claro, no hay un trigger claro, ¿por qué me siento así, ¿no? ¿Por qué me siento ansioso y preocupado todo el rato? Como si algo pues estuviera mal, como si no estuviera bien. Y notas también esa incapacidad a veces de que tu cerebro pues ahí sigue pensando y sigue rumiando y como que no puedes, digamos, apagar el cerebro, que no puedes dejar de pensar. Y tus síntomas están ahí presentes de forma continua todo el tiempo. Fíjate que se diferencia de las personas que tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad, en que los ataques de pánico ya sabes que son pues estas subidas rápidas de adrenalina, estas ráfagas fuertes e intensas de unos síntomas muy intensos, ¿no? Que te conducen pues eso, a un momento o a un estado pues de agitación extrema, ¿no? Sin embargo, ya te digo, la ansiedad generalizada no es así. No hay a veces esos ataques de pánico puntuales, o a veces sí los hay, pero están muy separados en el tiempo y no son tan intensos, ¿no? Es como más ese run run, esa ansiedad de fondo, como un volumen de la radio que está ahí continuamente, pues eso que te molesta, te hace sentir preocupado. Una diferencia también con las personas que tienen ataques de ansiedad o ataques de pánico es que ellos no evitan, ¿no? Las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada no suelen evitar las circunstancias, las actividades, como sí que lo hacen las personas que tienen trastornos de pánico y de ansiedad. Ellos suelen pues ir a los sitios, suelen ir a esas reuniones sociales, pero sintiéndose mal, ya te digo, con esa preocupación de fondo, con lo cual no es el estado ideal para ir. Es cierto que en ese sentido hacen las cosas y no las evitan, pero las hacen pues sintiéndose mal de aquella manera, simplemente con esta sensación que te digo de tengo esta ansiedad todo el rato, no puedo quitármelo de encima y no sé por qué me siento así, ¿no? La frase siempre, no sé por qué me siento tan mal, no sé por qué tengo esta sensación todo el rato constante en mi cabeza o en mi cuerpo, ¿no? En estas sensaciones o estos síntomas físicos. Y es que, ya te digo, aunque en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, las personas que lo sienten así no están en ese modo de evitación, en ese modo de evasión, no están en el mejor modo de hacer las cosas. Están también en ese modo de detección de amenazas, buscando amenazas, a veces de forma muy sutil y de forma inconsciente y no se dan cuenta, pero sí que tienen unos hábitos o unos comportamientos que están alimentando esa ansiedad, ese run run, esa ansiedad latente de fondo. Y se frustran, ¿no? Porque al sentirlo y al no ver un trigger o un detonante claro, pues quieren librarse de ella de todos modos y como continúa ahí, ya te digo, por esos hábitos y esos comportamientos muy sutiles que no se dan cuenta, pues acaban en un estado de más miedo, de más frustración, a veces de hiperconsciencia de sí mismo, de esa hipervigilancia de su cuerpo, se levantan constantemente, pues eso, enfocados a ver si sienten esto, si sienten este otro síntoma, ¿no? En esa hipervigilancia constante de sí mismos, de lo que sienten, anticipando el peligro, ¿no? Hay mucha ansiedad anticipatoria de a ver cómo me voy a sentir hoy o a ver qué va a suceder hoy, ¿no? Intentando planear o planificar el futuro y al final, ya te digo, pues aumenta más la ansiedad con todas esas sensaciones y esos pensamientos que lo acompañan. Las personas que sienten ansiedad generalizada suelen tener ciertos patrones de comportamientos o de hábitos que incluso ellos lo pueden ver como buenos. No sé si es tu caso. A ver a qué me refiero con esto. Por ejemplo, el perfeccionismo. Suelen ser personas perfeccionistas, que le gusta que esté todo perfecto, en su justo momento, en su justo lugar, y si no, pues se frustran, se angustian. También suelen ser personas hiperresponsables, con un alto grado de responsabilidad. Eso les lleva mucho a tener, ya te digo, ansiedad generalizada, a preocuparse por todo y creer que esa preocupación es buena, que el preocuparse por los demás o por las situaciones es de ser buena persona
es como una demostración de que las cosas le importan y que si dejara de hacerlo pues sería toda una catástrofe. También tienen este papel de cuidador, de ser responsable de los demás, de cuidar de ellos, ¿no? A veces nos autoimponemos, digamos, estas etiquetas y nos clasificamos así o en estos papeles, y esto ya te digo, genera también mucha ansiedad y mucho run run de fondo, que a veces no nos damos cuenta, porque yo creo que todos en realidad tenemos un componente de esto que te digo, de hiperresponsabilidad, de perfeccionismo, de ser cuidador o protector de los demás, de intentar resolver los problemas que aparezcan, tanto a nosotros como a otros en la vida. Y esto que, ya te digo, puede ser bueno, pueden ser características buenas en principio, llevadas al exceso, es cuando nos dan ansiedad, ¿no? Y pueden provocarnos el caer en este trastorno de ansiedad generalizada. Normalmente, pues damos mucha importancia al pensamiento. Estamos mucho en nuestra cabeza intentando solucionar las cosas, ya te digo, somos muy preocupones, intentándonos preocuparnos por todo, que todo esté bien, y esto nos genera también mucha ansiedad y mucho intento de control, de controlar todo lo que suceda cuando a veces no es posible. Y aquí es donde entramos, ¿no?, en estos hábitos que te digo de pensamiento de las personas con TAG, que se llama así, trastorno de ansiedad generalizada, que son esos hábitos, esos factores, esas conductas, esos comportamientos que están alimentando esa ansiedad de fondo. A veces muy sutiles, pero ahí están. Entonces, la clave es detectarlos, ¿no?, cuestionarlos y cambiarlos. Ser conscientes de cuando estamos sobrepensando, de cuando estamos rumiando de más, de cuando estamos llevando esa perfección al extremo, de cuando nos estamos preocupando por cosas sobre las que no tenemos control. Y cuando pasamos de algo que es sano y está bien hacer a cuando se convierte ya en un desorden, ¿no? Cuando tenemos ya esa relación desordenada con ese perfeccionismo, esa hiperresponsabilidad, ¿no?, o ese querer agradar o ese preocuparnos por todo. Entonces, ¿cómo superarlo o cómo afrontarlo? Bueno, pues realmente las bases o los principios son iguales que las personas que tienen ataques de pánico o ataques de ansiedad. Todo lo que te digo en este canal para ello funciona, es decir, el permitir, el aceptar lo que sientes, el no ser tan reactivo a las sensaciones y a los pensamientos que tienes, a no identificarte con ellos, a defusionarte de los pensamientos, a tomar distancia, a tomar esa perspectiva, a responder de forma distinta a la ansiedad, a aprender a que no hay que intentar eliminar lo que sentimos, sino aprender a tener una nueva relación con aquello que sentimos, que esa es la clave. Y todo esto, por supuesto, siempre te digo que no es fácil, pero el primer paso ya es reconocer esos hábitos y empezar a cuestionarlos, ¿no?, a cambiarlos. Te voy a dar 4 claves que a mí me ayudan, pues cuando yo me noto más ansiosa de lo normal en determinadas circunstancias o determinadas situaciones, y cómo pues yo lo reconozco porque ya me conozco y ya sé cuándo voy a entrar, digamos, en un estado ansioso que ya no me beneficia, que ya no es saludable. Entonces me planteo esto, hago esta pausa y aplico estas herramientas que espero que a ti también te valgan. La primera de ellas es tener presente el área de influencia. Mira, si vemos este esquema, esto es el área de influencia. Es importante saber aquellas cosas que podemos controlar y aquellas que no. En realidad, lo que podemos controlar es lo que está ahí dentro de ese círculo rojo, son nuestras respuestas. Esto es lo único que tenemos control, lo único que en realidad podemos controlar, y es lo que hago, lo que digo y dónde pongo mi atención. Por eso siempre te digo que lo importante es cómo respondes a las cosas que te suceden y no las cosas que te suceden, porque en realidad eso está fuera. Lo demás y el mundo, ahí en eso que está en el círculo amarillo, eso no es tu responsabilidad. No puedes controlar las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las creencias de los demás, sus ideas, las consecuencias, lo que te sucede, las oportunidades que llegan a tu vida, ni tampoco la suerte. No, hay esos factores, no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar es eso que está ahí dentro, es cómo respondo a ellos. Esto no es más que lo que decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos o cómo respondemos a aquello que nos sucede. Entonces, una herramienta muy útil para los que tienen este trastorno de ansiedad generalizada es preguntarse, ¿esto está bajo mi control? ¿Es algo que yo puedo controlar?
Si es sí, si está ahí dentro, pues estupendo, ¿no? Cómo respondo a ello es lo que yo puedo trabajar. Si no, si está en ese círculo amarillo, si pertenece a los demás, al mundo, algo que yo no puedo controlar, es necesario soltarle y decir, hasta aquí, esto ya no es mi responsabilidad. Porque cuando empiezas a rumiar, a sobrepensar en cosas que están fuera de tu responsabilidad, es cuando sufres, es cuando entras en ansiedad, cuando te angustias, cuando te pones más ansioso. Sin embargo, si tú te centras en lo único que puedes controlar es en tu respuesta, en dónde pones tu atención, en tus acciones, en lo que dices, ahí es donde marca la diferencia y estás rompiendo esos patrones o esos hábitos que alimentan la ansiedad, en este caso el trastorno de ansiedad generalizada. La segunda herramienta que te voy a dar es esta regla que te voy a poner aquí, esta regla de la evaluación de la vida, de las cosas. Normalmente, cuando estamos muy ansiosos, vemos simplemente los dos extremos de esta regla, si algo es genial o algo es terrible. Normalmente en ansiedad nos vamos a lo terrible porque tenemos ese sesgo negativo. Y a veces hay que evaluar que sí que hay circunstancias y situaciones en la vida que son muy duras, efectivamente. Pero cómo respondemos a ella podemos hacer que pase de ser ya terrible o lo peor a algo muy malo y con el tiempo quizá a algo malo que ha sido malo pero de lo cual podemos extraer un aprendizaje. Es muy importante calibrar, que esté bien calibrada esta regla de evaluación de la vida, de cómo evalúas las cosas, de cómo evalúas las situaciones. Yo, por ejemplo, cuando me viene una situación complicada, digo, ¿realmente es esto tan malo? ¿Puedo sacar algún aprendizaje de ello? Casi siempre esto se ve con el tiempo, ¿no? Pero si tú con el tiempo te das cuenta de que había algo bueno en esa situación, ya te digo que en ese momento que la estás viviendo también está. Lo que pasa es que no eres capaz de verlo, ¿no? Entonces, usar esta regla de evaluación, que no esté nunca en los extremos, que no todo es blanco o negro, siempre hay grises, darte cuenta de esos grises también te va a ayudar mucho para superar o afrontar este trastorno de ansiedad generalizada. Otra herramienta que a mí también me ayuda es el ralentizar, el ir más despacio. ¿Por qué? Porque las prisas alimentan la ansiedad y la angustia. ¿No? Aquí hay un refrán que se dice, vísteme despacio que tengo prisa. Cuando tengas prisa, no lo sé, en el trabajo, a la hora de sacar un informe, algo que te agobie, que te dé prisa y te cause ansiedad, ralentiza, ves más despacio, hazlo aposta, haz movimientos más lentos, ¿no? Como los que practican tai chi. Porque si lo haces a través de estos movimientos lentos corporales, le estás enseñando a tu amígdala que no hay peligro y que no hay nada que temer. Y esto también ayuda mucho. Así que yo cuando tengo más prisa es cuando más lento voy y curiosamente salen las cosas antes y mejor que si me agobio y voy con prisa y voy corriendo a todos los sitios. Luego el ralentizar, el ir un poquito más despacio, aunque sea un 10%, un poquito cada día menos, yo creo que también es una herramienta que te va a ayudar mucho si tienes, ya te digo, este trastorno de ansiedad generalizada. Otra herramienta es la atención. Recuerda que decíamos que donde pones tu atención está bajo tu control. Por eso es muy importante el enfoque, en qué te estás enfocando. Normalmente te estás enfocando en los problemas, en la situación de fuera, en intentar solucionarlos, en intentar controlarlos. Y ya hemos visto que hay muy pocas cosas en realidad en la vida que podamos controlar. La verdad es que hay más cosas fuera de ese círculo que dentro del círculo de control. Entonces, ¿dónde pones el enfoque? Es importante y esto te va a costar porque tu mente te va a decir, no, preocúpate por eso, que eso es importante, que si no te preocupas va a pasar una catástrofe, preocúpate por tu hijo, por tu familiar, por tal, pero en determinado momento tienes que decir, no, hasta aquí es donde yo llego, esto es lo que yo puedo controlar. También puede ser útil, hay una herramienta que se llama crear la hora de preocupación, es decir, por ejemplo, si tengo una preocupación de algo que me preocupa, que es grave, decir, mira, mente, lo voy a dejar hasta las 8 de la tarde, voy a dedicarle a eso de 8 a 8 y media o de 8 a 9 y hasta ese momento no me preocuparé. Mientras tanto, me enfoco en otras cosas de mi vida, pongo el enfoque en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque con eso te das cuenta de que puedes tolerar esa incomodidad de no pensar, de no rumiar sobre ello. Y ya te digo, abandonar esos hábitos que has estado teniendo durante mucho tiempo, de intentar solucionar cosas o sobrepensar, te va a parecer imprudente y tu mente te va a decir, eres un imprudente, eres un iluso, no lo hagas. Pero ahí estás tú también para reconocer
que no pasa nada, que te puedes sentir incómodo por un tiempo, pero que no pasa nada malo, ¿no? Es la forma de aprender y recablear el cerebro. Así es en realidad cómo se aprende y cómo se hace la exposición al TAC, al trastorno de ansiedad generalizada. Y esto me lleva a la cuarta herramienta que te quiero dar, que es esa exposición a la vulnerabilidad, a la incertidumbre, a la incomodidad, a dejar de hacer las cosas perfectas, a no tener que pensar, 70 veces en ese informe que tienes que preparar y decirle, bueno, pues voy a hacer otra cosa porque ya esto está lo suficientemente perfecto y bien hecho. Se trata de, ya te digo, de tolerar esa incomodidad, esa incertidumbre, abandonar esa creencia, ese hábito de que intentar pensar o darle vueltas a las cosas va a hacer que esa cosa se solucione. A veces sí y a veces no, dependiendo si está dentro de tu área de influencia o de control. Pero en cualquier caso, cuando es excesivo ese pensamiento y ya entras en un estado de ansiedad generalizada, de sobrepensamiento, de rumiación, patrones de hábitos y de creencias que te están perjudicando en vez de ayudando. A veces hay que soltar, dejar que todo se derrumbe, soltar el control, soltar esa preocupación y ver qué pasa. Porque realmente, pues al final no pasa nada malo. Y esto no es fácil. Esta es la exposición realmente de las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada. Dejarlo todo ser o estar sin intervenir en ello. Dejar que esa situación de tu hijo, de un familiar, esa situación externa sobre la que no tienes control, pues abandonar todo intento de pensar, de solucionarlo con la mente, de intento de controlar, intento de buscar seguridad, intento de estar enfocado todo el rato en ello, ¿no? Es soltar todos esos intentos de control en realidad. Y al final pues se trata un poquito de eso, de que cuestiones estas creencias o esos hábitos que tú te conoces mejor que nadie que te llevan a este trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué patrones de pensamiento tengo? ¿Qué creencias que me están alimentando este patrón? ¿Qué puedo hacer para cambiarlas? Ya te digo, usa esto del área de influencia. ¿Está bajo mi control o no? ¿Cómo estoy respondiendo a aquello que me sucede? Luego usa la regla de evaluación. ¿Cómo estoy evaluando aquello que me sucede? ¿Lo estoy calificando de terrible o de horrible? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algún aprendizaje? Luego, si no, usa la hora de preocupación. Me preocupo a una determinada hora, pero por el resto del día estoy trabajando en otras cosas. Y sobre todo, tu enfoque. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Dónde estoy poniendo mi atención cada día? Que eso sí que está bajo tu control plenamente, ¿no? Eso es tu respuesta y depende totalmente de ti. Y ya te digo, te vas a tener que exponer pues esta incertidumbre, a esta vulnerabilidad, que en realidad es lo que hacemos todos, porque la vida siempre es incierta y es incertidumbre, pero aún así tenemos que vivirla, porque para eso estamos aquí, y tenemos que aprender a que no todo en la vida es controlable y tenemos que aprender, pues ya te digo, a vivir en esa inseguridad y al mismo tiempo estar seguros sintiéndonos inseguros. Sé que es un poco un juego de palabras, pero bueno, más o menos es lo que quería explicarte en este vídeo. Espero que te haya gustado y te haya ayudado de corazón. Te doy las gracias por ver este pequeño canal, por siempre de tus palabras de agradecimiento a mi persona. Y como siempre te digo, pues si te gusta, déjame un comentario o un like y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.